Después de meses sospechando que mi marido me estaba siendo infiel, después de noches enteras sin dormir analizando cada mensaje en su teléfono y cada excusa sobre trabajar hasta tarde, decidí ponerle una trampa tan elaborada y tan perfectamente ejecutada que no tendría manera de escapar si realmente me estaba engañando. Pero lo que descubrí cuando la trampa finalmente se cerró no fue lo que esperaba en absoluto. De hecho, fue algo tan sorprendente, tan completamente inesperado, que me dejó literalmente sin palabras. Y cambió por completo no solo mi percepción de mi matrimonio, sino mi comprensión de quién era realmente el hombre con quien había compartido mi vida durante los últimos 8 años. Mi nombre es Andrea. Tengo 34 años. Trabajo como contadora en una firma mediana. Y esta es la historia de cómo una trampa diseñada para atrapar a un esposo infiel reveló en cambio un secreto tan increíble que cuando finalmente lo descubrí, tuve que sentarme en el piso de mi cocina y procesar durante horas lo que acababa de presenciar. Para entender por qué decidí poner esta trampa elaborada a mi marido Diego, necesito llevarte 4 meses atrás cuando las primeras sospechas comenzaron a formarse en mi mente como nubes de tormenta que se acumulan lentamente en el horizonte antes de desatar el caos. Diego y yo nos habíamos conocido 9 años atrás en la universidad donde ambos estudiábamos carreras de negocios, él en administración de empresas y yo en contabilidad. Y hubo una atracción instantánea que se convirtió rápidamente en una relación seria que condujo a una propuesta de matrimonio 3 años después y una boda hermosa en la playa un año más tarde. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron exactamente como los pintan en las películas románticas, llenos de risas, aventuras de fin de semana, cenas románticas en casa donde cocinábamos juntos mientras bebíamos vino barato y bailábamos en la cocina. Noches de películas acurrucados en el sofá con nuestro perro rescatado Max dormido a nuestros pies. Diego trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología y era increíblemente bueno en su trabajo, carismático, persuasivo, con esa sonrisa que podía convencer a cualquiera de comprar cualquier cosa. Yo trabajaba en mi firma de contabilidad manejando las finanzas de varios clientes pequeños y medianos, un trabajo que me gustaba por su naturaleza metódica y predecible. Éramos, por todos los estándares externos, una pareja perfecta, exitosa, joven, enamorada, con un futuro brillante por delante. Pero entonces, hace aproximadamente 4 meses, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Diego. Pequeñas cosas que individualmente parecían insignificantes, pero que cuando se acumulaban comenzaban a pintar un patrón preocupante. Primero fue su teléfono. De repente lo mantenía siempre boca abajo cuando estaba en casa, algo que nunca había hecho antes. Y cuando recibía mensajes de texto los revisaba rápidamente con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que parecía una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Segundo, comenzó a quedarse trabajando hasta tarde con mucha más frecuencia de lo normal. Al menos 3 o 4 noches por semana llegaba a casa después de las 10 de la noche, oliendo a perfume que definitivamente no era el mío, con excusas sobre reuniones de último minuto con clientes importantes o proyectos urgentes que requerían horas extras. Tercero, y esto fue lo que realmente encendió las alarmas en mi cerebro, comenzó a ir al gimnasio religiosamente todos los días, cuando antes solo iba ocasionalmente los fines de semana, y de repente estaba muy preocupado por su apariencia física, comprando ropa nueva más moderna y a la moda, usando productos para el cabello que nunca había usado, incluso comenzó a blanquearse los dientes. Cuarto, nuestra vida íntima prácticamente desapareció de la noche a la mañana. De tener relaciones 3 o 4 veces por semana pasamos a tal vez una vez cada 2 semanas si tenía suerte. Y cuando lo hacíamos, él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Durante las primeras semanas intenté convencerme a mí misma de que estaba siendo paranoica, de que tal vez Diego simplemente estaba pasando por una fase de querer mejorar su salud y su apariencia, de que tal vez realmente estaba muy ocupado en el trabajo con proyectos importantes que yo no entendía porque no trabajaba en su industria. Pero la voz en mi cabeza, esa intuición femenina que todas tenemos y que rara vez está equivocada, seguía susurrándome que algo no estaba bien, que había más en esta historia de lo que Diego me estaba contando. Comencé a prestar más atención, a observarlo más cuidadosamente cuando pensaba que yo no estaba mirando, y noté más cosas extrañas. Noté que borraba el historial de llamadas de su teléfono constantemente, algo completamente innecesario, a menos que estuviera ocultando algo. Noté que cuando yo entraba a una habitación donde él estaba en su teléfono, rápidamente cambiaba de aplicación o cerraba la pantalla completamente. Noté que había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar a casa del trabajo o del gimnasio, incluso antes de saludarme apropiadamente, como si quisiera lavar evidencia de algo de su cuerpo. Noté que recibía llamadas que rechazaba cuando yo estaba cerca, saliendo al balcón o al garaje para devolverlas en privado minutos después. Una noche,
Aproximadamente 2 meses después de que comenzaran las sospechas, Diego se quedó dormido en el sofá mientras veíamos una película, o más bien mientras yo veía la película, porque él había estado medio dormido desde el principio, claramente exhausto de lo que fuera que estuviera haciendo con su tiempo. Su teléfono estaba en la mesa de centro junto a él, y por primera vez en semanas no lo había llevado consigo al baño o mantenido en su bolsillo en todo momento. Miré su rostro dormido, pacífico e inocente en el sueño, y sentí una mezcla de amor y sospecha tan intensa que casi me hizo llorar. Tomé su teléfono con manos temblorosas, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era una violación de su privacidad, pero sintiéndome justificada, porque si él no tenía nada que ocultar, entonces no habría problema, y si sí tenía algo que ocultar, entonces yo tenía derecho a saberlo. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero yo conocía su código porque solíamos no tener secretos entre nosotros. Él conocía el mío y yo conocía el suyo. Era nuestra manera de demostrar confianza total. Ingresé el código esperando que funcionara. Y funcionó. La pantalla se iluminó mostrando su pantalla de inicio. Fui directamente a sus mensajes de texto, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Había mensajes de compañeros de trabajo, de su madre, de amigos, todos parecían normales e inocentes. Pero luego vi un contacto guardado simplemente como J, sin apellido ni foto de perfil, y cuando abrí la conversación encontré mensajes que hicieron que mi estómago se retorciera en nudos. Los mensajes entre Diego y J eran vagos, pero claramente íntimos de alguna manera, que no podía definir exactamente. Nos vemos mañana a las 8 como planeamos, decía uno de Diego. No puedo esperar, ha sido una semana larga, respondía J. Yo tampoco puedo esperar, esto se está volviendo cada vez más importante para mí, decía Diego. No había nada explícitamente romántico o sexual en los mensajes, no había te amo o te extraño o lenguaje claramente de amantes, pero había una intimidad en el tono que me hacía sentir incómoda, una familiaridad que sugería que fuera lo que fuera esta relación entre Diego y J, era significativa, y estaba siendo mantenida en secreto de mí. Revisé más atrás en la conversación y vi que se habían estado mensajeando durante al menos 3 meses, con planes frecuentes para encontrarse en varios lugares, a veces cafeterías, a veces direcciones que no reconocí, a veces simplemente el lugar usual, sin más detalles. Tomé capturas de pantalla de algunos de los mensajes más sospechosos. Me las envié a mi propio teléfono y luego las borré de su teléfono para que no supiera que había estado espiando, y coloqué su teléfono de vuelta en la mesa exactamente donde había estado. Diego siguió durmiendo pacíficamente sin idea de que yo acababa de descubrir evidencia de lo que estaba segura era una aventura. Esa noche no pude dormir en absoluto. Me quedé despierta acostada junto a Diego en nuestra cama matrimonial mirando el techo y procesando lo que había encontrado. Parte de mí quería despertarlo inmediatamente, mostrarle las capturas de pantalla y exigir una explicación, pero otra parte de mí, la parte lógica y analítica que me hacía buena en mi trabajo como contadora, me decía que necesitaba más información antes de confrontarlo, que los mensajes vagos que había visto no eran prueba concluyente de infidelidad, aunque ciertamente eran sospechosos. Decidí que necesitaba un plan. Una manera de atrapar a Diego en el acto si realmente me estaba engañando, o alternativamente una manera de confirmar que era inocente y que yo estaba malinterpretando una amistad completamente platónica, aunque extrañamente secreta. Durante los siguientes días formulé mi plan cuidadosamente, pensando en cada detalle, cada contingencia posible. Necesitaba crear una situación donde Diego pensara que yo estaría fuera de casa por un periodo extendido de tiempo suficiente para que se sintiera cómodo reuniéndose con J, sin preocuparse de que yo lo descubriera. Necesitaba una razón convincente para mi ausencia, algo que Diego no cuestionaría. Y necesitaba una manera de rastrearlo y potencialmente confrontarlo cuando estuviera con esta persona misteriosa. La oportunidad perfecta se presentó 2 semanas después, cuando mi madre, que vive en una ciudad a 4 horas de distancia, llamó mencionando que se estaba sintiendo un poco enferma con lo que pensaba era gripe, y que estaría bien, pero que se sentía sola. Normalmente yo habría hecho el viaje para visitarla y cuidarla porque somos muy cercanas, pero esa vez, en lugar de ir, realmente decidí usarlo como mi coartada para la trampa. Le dije a Diego que mamá estaba bastante enferma y que necesitaba ir a cuidarla por unos días, tal vez hasta una semana dependiendo de qué tan mal estuviera. Diego mostró la preocupación apropiada y me dijo que por supuesto debía ir, que él estaría bien solo en casa con Max, que no me preocupara por nada aquí. Le dije que saldría el viernes por la mañana temprano para evitar el tráfico, y que probablemente no regresaría hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Vi un destello en sus ojos cuando dije eso, algo que parecía alivio o tal vez anticipación, y supe que mi instinto había estado correcto, que él estaba planeando usar mi ausencia para algo que no quería que yo supiera.
El jueves por la noche empaqué una maleta pequeña para hacer la farsa más convincente, la dejé junto a la puerta principal, y le di un beso de despedida a Diego antes de irme a la cama temprano, porque supuestamente necesitaba despertarme a las 5 de la mañana para salir. El viernes por la mañana, realmente salí de la casa a las 5:30 con mi maleta. Conduje mi auto hasta la esquina de nuestra calle donde lo estacioné en el espacio de una amiga que vivía allí, y que estaba en el plan conmigo, y luego caminé de regreso a mi casa entrando silenciosamente por la puerta trasera que había dejado sin seguro la noche anterior. Diego estaba todavía dormido en nuestra habitación, así que me escondí en el cuarto de huéspedes del segundo piso que usábamos como oficina, un espacio que Diego rara vez entraba durante el día. Mi plan era quedarme escondida en mi propia casa observando los movimientos de Diego, esperando que él hiciera planes con Jota ahora que pensaba que yo estaría fuera por días. Había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono durante otra ocasión cuando se había quedado dormido, una aplicación discreta que me permitía ver su ubicación en tiempo real sin que él supiera que estaba ahí. También había colocado pequeñas cámaras de seguridad inalámbricas en varios lugares de nuestra casa, en la sala, en la cocina, en nuestro dormitorio, cámaras tan pequeñas que parecían decoraciones o partes de otros objetos y que transmitían video en vivo a mi teléfono. Me sentía como una espía en una película, y parte de mí se sentía ridícula por llegar a estos extremos. Pero otra parte de mí estaba determinada a llegar al fondo de este misterio sin importar lo que tomara. Diego se despertó alrededor de las 7 de la mañana. Lo vi a través de la cámara en nuestro dormitorio estirándose y bostezando, revisando su teléfono inmediatamente como era su costumbre. Bajó las escaleras en pijama, alimentó a Max, se preparó café. Todo parecía completamente normal. Pero luego alrededor de las 8 de la mañana su teléfono sonó. Una llamada que él contestó con una sonrisa que no le había visto en semanas. «Hola», dijo con voz alegre que escuché a través de la cámara de la cocina. «Sí, ella se fue esta mañana. Estará fuera hasta al menos el martes. Tal vez más tiempo». Mi corazón se hundió escuchándolo hablar de mi ausencia con tal entusiasmo apenas oculto. «Perfecto», continuó. «Entonces podemos hacerlo hoy por la noche como planeamos. Sí vengo a recogerte a las 7. Tengo muchas ganas de finalmente hacerlo después de tanto tiempo preparándonos». Sentí lágrimas formándose en mis ojos mientras escuchaba. Esta era la confirmación de que Diego estaba definitivamente planeando algo con alguien, algo que había estado preparando durante mucho tiempo y que requería que yo no estuviera presente. Colgó el teléfono y literalmente hizo un pequeño baile de victoria en la cocina, que en otras circunstancias habría sido adorable, pero que en este contexto me hizo sentir físicamente enferma. Si te identificas con estas sospechas, suscríbete para ver cómo termina esta historia. El resto del día Diego actuó como un hombre que había ganado la lotería, silbando mientras trabajaba en su computadora portátil desde casa, paseando a Max con energía inusual. Incluso limpió la casa un poco, lo cual nunca hacía voluntariamente. Yo permanecí escondida en la oficina del segundo piso, bebiendo agua de una botella que había traído, y comiendo barras de granola silenciosamente, usando el baño adyacente a la oficina que Diego nunca usaba, porque prefería el baño principal. Seguí su ubicación en mi teléfono, aunque no salió de la casa en todo el día. Alrededor de las 5 de la tarde comenzó a prepararse para lo que fuera que había planeado para esa noche. Lo vi a través de las cámaras ducharse por un tiempo inusualmente largo, afeitarse cuidadosamente, ponerse colonia cara que yo le había regalado para su cumpleaños pero que rara vez usaba, vestirse con jeans oscuros que le quedaban perfectamente, y una camisa de botones azul que sabía que le hacía ver muy guapo. Se miró en el espejo por un largo momento con una expresión que no podía leer desde mi ángulo de la cámara, y luego a las 6:30 exactamente salió de la casa, se metió en su auto y se fue. Inmediatamente comencé a rastrearlo en mi teléfono viendo el punto azul que representaba su ubicación moverse a través del mapa de la ciudad. Conduje a un vecindario residencial a unos 20 minutos de nuestra casa, un área que yo conocía vagamente, pero donde no teníamos amigos o familiares que yo supiera. Se detuvo frente a una casa en particular, una casa modesta de un piso con un jardín bien cuidado, y permaneció estacionado afuera por unos minutos antes de que el punto azul indicara que estaba caminando hacia la puerta. Este era el momento de la verdad. Salí de mi escondite en la oficina, bajé las escaleras corriendo, salí por la puerta trasera y corrí hacia donde había estacionado mi auto en la casa de mi amiga. Conduje tan rápido como me atrevía sin romper demasiadas leyes de tránsito hacia la dirección donde Diego estaba, mi mente corriendo con posibilidades de lo que estaba a punto de descubrir. Llegaría, tocaría la puerta, confrontaría a Diego y a su amante, habría gritos, lágrimas, tal vez violencia no física pero emocional. El fin de mi matrimonio se desarrollaría frente a mis ojos. Llegué al vecindario y encontré la calle correcta.
Conduje lentamente buscando la casa cuya dirección tenía marcada en mi aplicación de rastreo. Vi el auto de Diego estacionado afuera confirmando que todavía estaba aquí. Estacioné mi auto a media cuadra de distancia, donde pudiera ver la casa pero no ser demasiado obvia. Y me senté ahí por un momento respirando profundamente, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Entonces abrí la puerta de mi auto. Caminé con determinación hacia la casa. Subí los 3 escalones del porche y toqué el timbre con más fuerza de la necesaria, mi mano formada en puño, golpeando la puerta también para asegurarme de que me escucharan. La puerta se abrió después de unos momentos, y lo que vi del otro lado me dejó completamente confundida. Era Diego quien abrió la puerta, pero su expresión no fue la de un hombre atrapado en una aventura, sino más bien de shock absoluto y confusión genuina al verme parada ahí. «Andrea», dijo con voz ahogada, «¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas con tu madre. Está bien. ¿Pasó algo?» Detrás de él pude ver el interior de la casa, una sala de estar modestamente amueblada con sofás cómodos y paredes pintadas de colores cálidos, y sentadas en esos sofás había al menos 10 personas, hombres y mujeres de varias edades, todos mirándome con expresiones de curiosidad. No había una mujer joven y hermosa como yo había imaginado. No había una escena romántica de cena a la luz de las velas. No había nada que se pareciera remotamente a un encuentro de amantes secretos. «Diego, ¿qué es esto?», logré decir mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Qué está pasando aquí? Diego se veía genuinamente angustiado ahora, pasándose una mano por el cabello en ese gesto nervioso que hacía cuando estaba estresado. «Andrea, yo puedo explicar», comenzó. Pero antes de que pudiera continuar, una de las mujeres del sofá, una mujer de tal vez 40 y tantos años, con cabello corto y gris y una sonrisa amable, se levantó y caminó hacia nosotros. «Tú debes ser Andrea», dijo la mujer con voz cálida y acogedora. «Diego nos ha hablado tanto de ti. Soy Julia, facilito este grupo». Yo la miré sin comprender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. «¿Qué grupo?», pregunté mirando entre Julia y Diego, tratando desesperadamente de entender. Diego suspiró profundamente. Tomó mi mano suavemente y me guió hacia adentro cerrando la puerta detrás de nosotros. «Andrea», dijo con voz suave y vulnerable que nunca le había escuchado antes. «Este es un grupo de apoyo para personas que están lidiando con adicciones». El mundo pareció inclinarse debajo de mis pies mientras procesaba sus palabras. «¡Adicciones!», repetí sintiéndome como un loro, pero incapaz de formar pensamientos más complejos. «¿Qué tipo de adicciones?». Diego no me miraba a los ojos ahora. Miraba fijamente el piso con vergüenza claramente visible en cada línea de su cuerpo. «Adicción al juego», dijo finalmente tan bajo que apenas lo escuché. «He estado luchando con adicción al juego durante los últimos 2 años y perdí mucho dinero, Andrea. Tanto dinero, y estaba tan avergonzado que no podía decirte. Así que he estado asistiendo a estos grupos de apoyo durante los últimos 4 meses, tratando de recuperarme antes de que descubrieras cuán mal estaban las cosas». El shock que sentí en ese momento era indescriptible. Era como si alguien hubiera tomado mi comprensión de la realidad y la hubiera sacudido como una bola de nieve, dejando que todos los pedazos cayeran en un patrón completamente diferente. «¿Cuánto dinero, Diego?», pregunté con voz que sonaba extrañamente calmada, dado el torbellino emocional dentro de mí. Él finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos. «Casi $60,000», susurró. «De nuestros ahorros, de las cuentas que tú no revisas regularmente porque confías en mí para manejarlas». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. $60,000. Eso era prácticamente todos nuestros ahorros que habíamos estado acumulando durante años para eventualmente comprar una casa más grande o empezar una familia. «¿Cómo?», fue todo lo que pude decir. «¿Cómo perdiste tanto dinero sin que yo me diera cuenta?». Diego se limpió los ojos con el dorso de su mano. «Comenzó pequeño», explicó con voz rota. «Apostando en deportes en línea, solo $100 aquí y allá para hacer los juegos más emocionantes de ver. Pero luego comencé a ganar algo de dinero y me enganchó. Empecé a apostar más y más, convenciéndome de que podía controlar, que sabía lo que estaba haciendo, que la próxima gran ganancia estaba a la vuelta de la esquina. Y cuando comencé a perder, empecé a apostar cantidades más grandes tratando de recuperar lo que había perdido. Y la espiral simplemente continuó hasta que un día me di cuenta de que había perdido casi todo, y no sabía cómo detenerme». Julia, la facilitadora del grupo, intervino suavemente. «Andrea, tal vez quieras sentarte», dijo guiándome hacia un sofá vacío. «Sé que esto es mucho para procesar». Yo me senté como en trance mientras los otros miembros del grupo me miraban con expresiones de simpatía que sugerían que habían visto escenas similares antes, parejas descubriendo las adicciones secretas de sus seres queridos de maneras dramáticas. Diego se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente queriendo estar cerca.
Las reuniones de trabajo tardías, dije lentamente mientras las piezas comenzaban a encajar en su lugar. El gimnasio, el perfume extraño, todo era. Diego asintió miserablemente. Las reuniones de trabajo tardías eran estas reuniones de grupo de apoyo. Vienen 3 veces por semana y duran 2 horas cada una. El gimnasio era real, pero lo estaba usando como terapia para lidiar con el estrés y la ansiedad de lo que había hecho. El perfume que olías probablemente era de Julia o de otros miembros cuando nos abrazamos al final de las sesiones, como parte del apoyo mutuo. Yo me reí sin humor. Una risa amarga que sonó histérica incluso en mis propios oídos. Pensé que me estabas engañando, dije. Pensé que J era tu amante. Armé esta trampa elaborada. Me escondí en mi propia casa como una loca. Te seguí hasta aquí esperando atrapar en el acto de infidelidad, y en cambio descubro que tienes una adicción al juego que ha vaciado nuestras cuentas bancarias. Diego tomó mis manos en las suyas, y esta vez yo lo dejé. Andrea, lo siento tanto, dijo con voz cargada de arrepentimiento genuino. Siento haberte mentido. Siento haber ocultado esto. Siento haber perdido nuestro dinero. Siento todo. Pero tienes que creer que he estado trabajando duro en recuperarme. Llevo 4 meses sin hacer una sola apuesta. He estado siguiendo el programa de 12 pasos. Tengo un patrocinador que me llama todos los días para verificar cómo estoy. He estado viendo a un terapeuta especializado en adicciones. Estoy haciendo todo lo que puedo para arreglar esto. Yo miré nuestras manos entrelazadas, sus manos que conocía tan bien, manos que había sostenido miles de veces durante nuestros 8 años juntos, y sentí una mezcla compleja de emociones, rabia por las mentiras y el dinero perdido, alivio de que no me estuviera engañando con otra mujer, tristeza de que hubiera estado sufriendo con esta adicción solo sin sentir que podía confiar en mí con la verdad, amor porque a pesar de todo esto seguía siendo el hombre que había elegido pasar mi vida con él. Confusión sobre qué hacer ahora con toda esta nueva información. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete ahora. Julia habló de nuevo con esa voz profesional pero compasiva que probablemente había perfeccionado durante años de facilitar estos grupos. Andrea, sé que esto es abrumador, dijo. Y no espero que proceses todo inmediatamente o que tomes decisiones importantes ahora mismo, pero quiero que sepas que Diego ha estado haciendo un trabajo increíble en su recuperación. Ha sido uno de nuestros miembros más comprometidos y honestos. Viene a cada sesión, participa activamente, apoya a otros miembros, y lo más importante, ha mantenido su sobriedad de juego durante 4 meses, lo cual es un logro significativo. Los otros miembros del grupo asintieron en acuerdo, algunos murmurando palabras de apoyo para Diego. Yo los miré a todos, este grupo de extraños que habían sido más íntimos con la lucha de mi marido durante los últimos meses que yo, su propia esposa, y sentí otra ola de emociones complejas. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Le pregunté a Diego directamente. ¿Por qué cuando te diste cuenta de que tenías un problema no viniste a mí y me dijiste la verdad en lugar de ocultarlo y mentir durante meses? Diego se limpió más lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que me dejaras, miedo de que me odiaras, miedo de que nunca pudieras confiar en mí de nuevo. Ya había decepcionado tanto perdiendo nuestro dinero que no podía soportar la idea de decepcionarte aún más al admitir la profundidad de mi problema. Pasamos las siguientes 2 horas ahí en esa sala de estar, yo escuchando mientras Diego compartía su historia completa con el grupo, algo que aparentemente había estado haciendo en sesiones durante meses, pero que era la primera vez que yo escuchaba todos los detalles. Habló sobre cómo la adicción había comenzado inocentemente, solo pequeñas apuestas deportivas que le daban un rush de adrenalina cuando ganaba. Habló sobre cómo ese rush se volvió algo que anhelaba más y más, cómo comenzó a apostar en más juegos, aumentando las cantidades, convenciéndose de que había descubierto un sistema o patrón que le daría ventaja. Habló sobre la primera gran pérdida, $5,000 en una sola noche que le provocó un ataque de pánico, pero que en lugar de detenerlo, lo impulsó a intentar ganar ese dinero de vuelta, apostando aún más. Habló sobre la espiral descendente, las mentiras que tuvo que decir para ocultar las pérdidas crecientes, el estrés constante de mantener esta doble vida, las noches sin dormir obsesionando sobre la próxima apuesta, que seguramente revertiría su suerte. Habló sobre el punto más bajo hace 4 meses cuando finalmente admitió ante sí mismo que estaba completamente fuera de control y que necesitaba ayuda desesperadamente. Cómo buscó grupos de apoyo en línea y encontró este grupo local. Cómo asistir a su primera reunión fue una de las cosas más aterradoras pero también más liberadoras que había hecho. Los otros miembros del grupo compartieron sus propias historias también. Historias sorprendentemente similares de adicción progresiva, pérdidas financieras devastadoras, mentiras a seres queridos, puntos de quiebre que finalmente los llevaron a buscar ayuda. Escuché sobre un hombre que había perdido su casa,
sobre una mujer que había vaciado el fondo universitario de sus hijos, sobre una pareja joven que había perdido sus ahorros para la boda. Cada historia era un recordatorio de que la adicción no discrimina. No le importa tu nivel de educación o ingresos o cuán buena persona seas. Puede atrapar a cualquiera en sus garras y destruir vidas con eficiencia brutal. Pero también escuché historias de recuperación, de personas que habían estado sobrias de juego durante años, que habían reconstruido sus finanzas y relaciones, que habían aprendido a vivir sin esa necesidad compulsiva de apostar. Había esperanza mezclada con el dolor, luz al final del túnel por más distante que pareciera en este momento. Cuando la sesión terminó alrededor de las 10 de la noche, los miembros del grupo comenzaron a despedirse, varios de ellos acercándose a mí para decirme palabras de aliento, diciéndome que mi presencia y apoyo significarían todo para la recuperación de Diego si yo elegía quedarse y trabajar a través de esto con él. Diego y yo salimos de la casa juntos, caminando en silencio hacia nuestros autos estacionados en la calle. La noche estaba fría y clara, estrellas visibles en el cielo a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad, y por un momento solo nos quedamos ahí de pie mirando hacia arriba sin decir nada. «No sé qué hacer ahora, Diego», dije finalmente rompiendo el silencio. Parte de mí está tan enojada que quiero gritar. Parte de mí está aliviada de que no me estuvieras engañando como pensé. Parte de mí está devastada por el dinero perdido y las mentiras. Y parte de mí solo te ama y quiere ayudarte a sanar, pero no sé si puedo confiar en ti de nuevo después de esto. Diego asintió aceptando mis palabras sin intentar defenderse o minimizar mis sentimientos. Entiendo completamente, dijo. Y no espero que me perdones inmediatamente o que decidas quedarte. He roto tu confianza de maneras fundamentales y va a tomar mucho tiempo reconstruir eso si es que alguna vez se puede reconstruir. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con mi recuperación no solo por nosotros, sino por mí mismo, porque me di cuenta de que no puedo vivir así, viviendo mentiras, siendo esclavo de una compulsión que no puedo controlar. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía tomar decisiones importantes sobre nuestro matrimonio esa misma noche, cuando mi cabeza todavía estaba dando vueltas con revelaciones. Acordamos que yo me quedaría con mi amiga esa noche, la misma amiga cuyo espacio de estacionamiento había usado esa mañana y que estaba al tanto de mi plan de trampa, y que hablaríamos más en los próximos días, una vez que ambos hubiéramos tenido tiempo de respirar y pensar. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles de mi vida mientras luchaba con qué hacer con mi matrimonio ahora que sabía la verdad. Hablé con mi amiga, quien me escuchó pacientemente mientras procesaba mis sentimientos en voz alta, ofreciendo perspectiva cuando la pedía, pero principalmente solo estando presente. Hablé con mi madre, a quien finalmente le conté todo, y quien para mi sorpresa fue más compasiva de lo que esperaba, diciéndome que la adicción era una enfermedad, y que si Diego estaba genuinamente trabajando en recuperarse, entonces merecía una oportunidad de probarse. Hablé con un terapeuta yo misma, una sesión individual donde exploré mis propios sentimientos de traición, pero también mi amor continuo por Diego, y mi deseo de que nuestro matrimonio sobreviviera si era posible. El terapeuta me ayudó a entender que la recuperación de adicción es un proceso largo que requiere apoyo, pero también límites firmes, que yo tenía derecho a estar enojada y a exigir transparencia total de Diego yendo hacia adelante, pero que también necesitaba decidir si podía perdonar y reconstruir o si esta traición era demasiado grande para superar. Después de 5 días de reflexión, llamé a Diego y le pedí que nos encontráramos para hablar. Nos reunimos en nuestro parque favorito, un lugar donde habíamos tenido muchas conversaciones importantes durante nuestra relación. Nos sentamos en nuestro banco usual bajo un árbol grande, y por un momento solo observamos a la gente pasar, padres con niños pequeños, parejas jóvenes tomadas de la mano, ancianos alimentando palomas. He tomado una decisión, dije finalmente girándome para mirarlo directamente. Quiero intentar hacer que esto funcione. Quiero apoyarte en tu recuperación y quiero salvar nuestro matrimonio, pero va a ser bajo condiciones muy específicas y no negociables. Vi alivio inundar el rostro de Diego, pero también determinación cuando asintió. Lo que sea, Andrea, dijo, cualquier cosa que necesites. Saqué una lista que había escrito en mi teléfono durante los últimos días. Primero, dije, transparencia financiera total. Todas nuestras cuentas ahora tienen ambos nombres con acceso completo. Nada está solo en tu nombre, y vamos a revisar todas las transacciones juntos cada semana. Diego asintió. Segundo, continúas con las reuniones de grupo de apoyo, pero ahora yo sé exactamente cuándo y dónde son, y ocasionalmente asistiré contigo para entender mejor tu proceso de recuperación. Asintió de nuevo. Tercero, terapia de pareja. Vamos a ver a un consejero especializado en parejas afectadas por adicción para trabajar en reconstruir confianza y comunicación. Otro asentimiento. Cuarto,
Trabajas con un asesor financiero para crear un plan detallado de cómo vamos a recuperarnos de las pérdidas que sufrimos, incluso si toma años. Sí, absolutamente. Y quinto, si alguna vez, aunque sea una sola vez, me mientes de nuevo sobre cualquier cosa relacionada con juego o finanzas o dónde estás o qué estás haciendo, este matrimonio termina inmediatamente sin segundas oportunidades. Una mentira más, y terminamos. Necesito que entiendas que esto es serio, Diego. Diego tomó mis manos como había hecho en la casa del grupo de apoyo días atrás. Entiendo, Andrea, dijo con voz firme y clara. Y acepto todas tus condiciones. Más que eso, agradezco que me estés dando esta oportunidad cuando habría sido mucho más fácil simplemente dejarte y comenzar de nuevo con alguien sin todo este equipaje. El hecho de que estés dispuesta a quedarte y luchar por nosotros significa más de lo que puedo expresar. Nos abrazamos ahí en ese banco del parque. Un abrazo largo que se sintió diferente de todos los abrazos anteriores en nuestra relación, cargado con el peso de la traición, pero también con la promesa de sanación posible. El final de una era de inocencia, pero el comienzo potencial de algo más profundo construido sobre honestidad dolorosa en lugar de fantasías cómodas. No fue un final de cuento de hadas donde todo estaba inmediatamente perdonado y olvidado. Fue el comienzo complicado y doloroso de un proceso largo de reconstrucción que requeriría trabajo duro de ambos. Pero era un comienzo, y eso era algo. Los meses siguientes fueron increíblemente difíciles, pero también transformadores de maneras que nunca anticipé. Diego cumplió cada una de las condiciones que había establecido sin queja o resistencia. Abrimos todas las cuentas financieras para acceso mutuo y pasamos horas cada fin de semana revisando cada transacción juntos, un proceso tedioso pero necesario que lentamente comenzó a reconstruir mi confianza de que no había actividades secretas sucediendo. Asistí a varias de sus reuniones de grupo de apoyo y escuché sus compartires donde era brutalmente honesto sobre sus luchas continuas con impulsos de apostar, sobre los desencadenantes que lo tentaban, sobre las estrategias que estaba usando para resistir esos impulsos. Ver su vulnerabilidad con este grupo de extraños, su disposición a admitir debilidades y pedir ayuda, me ayudó a entender que esto no era solo un acto para recuperarme, sino un compromiso genuino con cambio. Comenzamos terapia de pareja con una consejera maravillosa llamada doctora Ramírez, quien nos ayudó a navegar las conversaciones difíciles sobre traición y perdón, quien me dio permiso para estar enojada mientras también me desafiaba a soltar esa rabia gradualmente cuando ya no me estaba sirviendo, quien ayudó a Diego a entender el impacto total de sus acciones, no solo financieramente, sino emocionalmente en nuestra relación. Trabajamos con un asesor financiero para crear un plan de 5 años para reconstruir nuestros ahorros. Un plan que requería sacrificios de ambos, menos cenas fuera, vacaciones pospuestas, compras cuidadosamente consideradas en lugar de impulsivas, pero que era realista y alcanzable si nos manteníamos comprometidos. Diego consiguió un segundo trabajo de medio tiempo los fines de semana, algo que nunca había considerado hacer antes, pero que hizo sin que yo se lo pidiera, usando cada centavo de ese ingreso extra para reemplazar el dinero que había perdido. Yo también comencé a tomar clientes freelance, además de mi trabajo regular, contribuyendo al fondo de recuperación. Lentamente, dolorosamente lentamente, las cuentas bancarias comenzaron a crecer de nuevo. Pero más importante que el dinero, algo cambió en nuestra relación fundamentalmente. Las mentiras y secretos que habían envenenado nuestro matrimonio fueron reemplazados por honestidad radical, que a veces era incómoda, pero que creaba una intimidad más profunda de la que habíamos tenido incluso en nuestros mejores días antes de la adicción. Diego compartía conmigo cuando se sentía tentado a apostar, en lugar de ocultarlo y actuar sobre ello, y yo aprendí a escuchar sin juzgar y a ayudarlo a trabajar a través de esos impulsos. Yo compartía mis inseguridades continuas sobre confiar en él, y él las recibía con gracia entendiendo que reconstruir confianza era un maratón, no un sprint. Un año después de esa noche, cuando puse la trampa y descubrí la verdad, Diego y yo estábamos sentados en nuestro sofá en casa, Max dormido a nuestros pies como en los viejos tiempos, y nos miramos uno al otro con una comprensión que no habíamos tenido antes. «¿Sabes que es irónico?», dije pensativamente. Puse esa trampa esperando atraparte en infidelidad, preparándome para el fin de nuestro matrimonio, y en cambio lo que descubrí casi terminó nuestro matrimonio, pero también nos dio la oportunidad de construir algo más real y más fuerte. Diego sonrió. Esa sonrisa que me había enamorado hace tantos años, pero que ahora tenía capas adicionales de sabiduría ganada a través del sufrimiento. «No recomendaría el método», bromeó. «Pero tienes razón que el resultado, aunque doloroso, nos ha hecho mejores tanto individualmente como pareja. Nunca volveré a tomar tu confianza por sentado, Andrea. Y nunca volveré a dejar que el orgullo o la vergüenza me impidan pedir ayuda cuando la necesito». Nos besamos entonces, un beso que sabía a perdón y a nuevos comienzos, y supe que habíamos sobrevivido lo que debió habernos destruido y emergido del otro lado más fuertes por ello.
Hoy, 2 años después de la trampa que reveló un secreto completamente diferente al que esperaba descubrir, Diego lleva 24 meses sobrio de juego, un logro que celebramos cada mes como un hito importante. Ha asumido un rol de liderazgo en su grupo de apoyo, convirtiéndose en patrocinador para otros que luchan con adicción al juego como él lo hizo. Hemos recuperado casi el 80% del dinero perdido, y el asesor financiero nos dice que estaremos completamente recuperados dentro de un año si continuamos en nuestra trayectoria actual. Más importante, hemos reconstruido nuestra relación sobre cimientos de honestidad brutal y vulnerabilidad mutua que la hacen más resiliente que nunca antes. No fue el resultado que esperaba cuando diseñé esa trampa elaborada, no fue la revelación dramática de infidelidad que había imaginado, pero en retrospectiva estoy agradecida de que resultó como lo hizo, porque nos forzó a enfrentar verdades difíciles y a hacer el trabajo duro de sanación real, en lugar de simplemente terminar el matrimonio y nunca abordar los problemas subyacentes. Si esta historia te ha resonado, si tú o alguien que conoces está lidiando con adicción o secretos en relaciones, suscríbete para más historias reales de superación. Así que ahora te pregunto a ti que has escuchado esta historia completa hasta el final, ¿qué harías si sospecharas que tu pareja te está mintiendo sobre algo importante? ¿Pondrías una trampa como yo hice o confrontarías directamente? Y si descubrieras que la verdad era diferente de lo que esperabas pero igual de seria, ¿tendrías la fortaleza para quedarte y trabajar a través de ello? ¿O sería más fácil simplemente alejarte? Y para aquellos que están guardando secretos de sus seres queridos, secretos sobre adicciones o problemas financieros o luchas mentales, te insto a encontrar el valor de ser honesto antes de que los secretos crezcan tan grandes que destruyan todo lo que amas. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que las mentiras a largo plazo. Comenta abajo tus pensamientos, dale like si esta historia te impactó, y comparte con alguien que necesite escuchar que la recuperación y el perdón son posibles incluso en las circunstancias más difíciles.